En la vasta y oscura historia del crimen en Estados Unidos, pocos nombres son tan notorios y escalofriantes como el de Dennis Rader, conocido como el asesino BTK. Este apodo, que significa Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar, se convirtió en sinónimo de una serie de asesinatos que aterrorizó a Wichita, Kansas, durante 3 décadas. Sin embargo, más allá de sus crímenes, la vida de Rader nos revela una compleja mezcla de dualidades. Un hombre que parecía llevar una vida normal y respetable mientras ocultaba un oscuro secreto. En este video nos adentraremos en la mente de este infame criminal, explorando su vida, sus crímenes y eventual desenlace que llevó a su captura. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, no te querrás perder ninguno de nuestros videos. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Criado en una familia con una fuerte influencia religiosa, Rader era un niño introvertido y algo solitario. Sus padres, un trabajador de la construcción y una ama de casa, mantuvieron una estricta disciplina en el hogar. Desde una edad temprana, Rader mostró signos de un comportamiento problemático, revelando intereses inquietantes que se manifestaban en sus juegos. En lugar de jugar con los demás niños, Rader se sentía atraído por la violencia, lo que se hizo más evidente cuando comenzó a coleccionar pequeños animales y a menudo los mataba. Esta conducta, que podría verse como un simple juego para muchos, comenzó a delinear la psicopatía que más tarde se desarrollaría en él. Rader asistió a la escuela secundaria de Wichita, donde se le consideraba un estudiante promedio. A pesar de su vida académica aparentemente normal, su vida personal era más complicada. Durante su adolescencia se interesó por el control y la dominación, y comenzó a experimentar con el bondage, una práctica que se convertiría en un elemento central en su vida criminal. Después de graduarse de la escuela secundaria, Rader sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este tiempo lejos de casa le brindó la oportunidad de explorar sus deseos más oscuros, pero no fue hasta que regresó a Wichita que comenzaron sus asesinatos. En 1974, Rader perpetró su primer asesinato, que marcaría el comienzo de una serie de crímenes que horrorizó a la comunidad. Los crímenes, una sombra en Wichita. La primera víctima de Rader fue la familia Otero. En enero de 1974 entró en su hogar y, tras atar a los miembros de la familia, procedió a matarlos uno por uno. La escena del crimen fue particularmente horrenda y las autoridades locales quedaron atónitas por la brutalidad del acto. Sin embargo, Rader no se detuvo ahí. Sus crímenes se volvieron más audaces y creativos, utilizando cada asesinato como una forma de exhibir su control sobre sus víctimas. Lo que hacía que Rader fuera especialmente inquietante era su deseo de ser reconocido. En lugar de ocultar su identidad, comenzó a enviar cartas a la policía y a los medios de comunicación describiendo sus crímenes en detalle. Estas cartas no solo desafiaban a las autoridades, sino que también le daban a Rader una sensación de poder y superioridad. Su necesidad de atención lo llevó a buscar notoriedad, convirtiéndose en un símbolo de miedo en Wichita. A lo largo de los años, Rader continuó con su patrón de atar, torturar y matar. Sus víctimas incluían tanto mujeres como hombres, y cada crimen era meticulosamente planeado. Durante esta etapa, Rader se las arregló para vivir una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo hijos y trabajó como administrador de un sistema de alcantarillado. Sin embargo, detrás de la fachada de un padre de familia respetable se encontraba un asesino en serie disfrutando del terror que sembraba. La caza de Rader se convirtió cada vez más intensa. Con cada asesinato, la presión sobre la policía de Wichita aumentaba. La comunidad se vio sumida en el miedo, y muchas personas comenzaron a tomar precauciones extremas. Las cartas que Rader enviaba continuaron alimentando el pánico, pero a pesar de sus esfuerzos, la policía no lograba identificarlo. Durante años logró eludir la captura, pero su suerte no duraría para siempre. En 1991, después de un largo periodo de silencio, Rader reanudó su serie de asesinatos. Sin embargo, esta vez su enfoque fue diferente. Comenzó a utilizar un nuevo método de comunicación, enviando cartas a los medios y a la policía, en las que incluía detalles de sus crímenes. Con el tiempo, sus cartas se convirtieron en un juego de ingenio con las autoridades, en el que él siempre parecía estar un paso adelante. Su último asesinato ocurrió en 1991 y luego Rader se retiró de su vida criminal durante casi 15 años. Durante este tiempo continuó con su vida diaria, pero su obsesión por el control y el dominio nunca desapareció. En 2004 decidió regresar enviando una carta a un periódico local en la que se atribuyó varios asesinatos.
Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective, explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. Finalmente su arrogancia lo llevó a la captura. En el año 2005, Rather fue arrestado después de que las autoridades rastrearan un disco que había enviado. La evidencia acumulada fue suficiente para vincularlo con los crímenes. En junio de ese año, Rather fue condenado por 10 cargos de asesinato en primer grado y se le impuso una sentencia de 10 cadenas perpetuas. La psicología de un asesino, el profundo abismo de la mente de Rather. El caso de Dennis Rather ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y criminológicos. Su capacidad para llevar una vida normal mientras cometía actos atroces plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal. Rather es un ejemplo de cómo los depredadores pueden ocultar sus verdaderas intenciones tras una fachada de normalidad. Los expertos en criminología han analizado su comportamiento describiéndolo como un asesino organizado. A diferencia de otros asesinos en serie, Rather no actuó por impulso. Sus crímenes fueron cuidadosamente planeados y ejecutados. Su deseo de control y poder se manifiesta en la forma en que abordaba a sus víctimas. Y su necesidad de atención a través de cartas revela un ego inflado y un deseo de reconocimiento. La capacidad de Rather para vivir entre la sociedad sin ser detectado también ha llevado a los investigadores a explorar la psicopatía y el narcisismo en su comportamiento. Estos rasgos lo hicieron especialmente peligroso, ya que le permitieron manipular a quienes lo rodeaban mientras mantenía su doble vida. Las consecuencias, el legado de Rather y el impacto en Wichita. La captura de Rather fue un alivio para la comunidad de Wichita, que había vivido bajo la sombra de su miedo durante décadas. Sin embargo, los efectos de sus crímenes aún se sienten hoy. Las familias de las víctimas continúan lidiando con el trauma y el dolor que dejó a su paso. Las cartas que Rather envió se han convertido en un recordatorio escalofriante de la manipulación y el control que ejerció sobre sus víctimas y la sociedad. Además, el caso de Rather ha llevado a cambios en la forma en que las fuerzas del orden manejan los casos de asesinos en serie. Se han implementado nuevas estrategias para rastrear a los criminales, así como un enfoque más proactivo en la prevención de futuros crímenes. La historia de Rather es una lección dolorosa sobre la importancia de la vigilancia y la conciencia en la comunidad. La historia de Dennis Rather es una de las más perturbadoras en el mundo del crimen. Nos muestra cómo un individuo puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad, llevándonos a cuestionar nuestras propias percepciones de las personas a nuestro alrededor. En un mundo donde el mal puede manifestarse de las maneras más inesperadas, es fundamental recordar la importancia de la empatía, la vigilancia y el apoyo comunitario. La figura del asesino BTK sigue siendo un tema de estudio para criminólogos, psicólogos y cualquier persona interesada en el oscuro laberinto de la mente humana. La combinación de terror y fascinación que rodea su figura perdura en el tiempo, dejando una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. A medida que exploramos más sobre su vida y sus crímenes, es esencial no solo recordar a las víctimas, sino también reflexionar sobre lo que significa realmente ser humano. La historia de Dennis Rather es en última instancia una advertencia sobre los peligros que pueden estar ocultos detrás de las sonrisas más engañosas. En la búsqueda de entender la naturaleza del mal podemos encontrar también el camino hacia la compasión y la esperanza en un futuro más seguro. La historia de Dennis Rather, el asesino BTK, no solo es un relato de crímenes horrendos y una mente perturbada, sino que también es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. A menudo la curiosidad por estos casos nos lleva a explorar lo macabro, pero es vital recordar que detrás de cada crimen hay vidas perdidas y familias desgarradas. Las historias de las víctimas deben ser contadas y recordadas, pues en su memoria encontramos la fortaleza para luchar contra el miedo que a veces nos invade. En un mundo donde el crimen y la violencia parecen estar a la orden del día, la historia de Rather nos enseña la importancia de estar alerta. Nos recuerda que el mal puede ocultarse en los lugares más insospechados, incluso en quienes parecen ser nuestros vecinos más amables. Al reflexionar sobre estos eventos trágicos, también debemos considerar cómo podemos fortalecer nuestras comunidades, fomentar la comunicación y estar atentos a señales que podrían alertarnos sobre comportamientos peligrosos. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué te ha parecido el video y por supuesto no te vayas sin suscribirte. ¡Hasta la próxima!